Entonces, vamos al texto bíblico, pero antes vamos a la idea central. La idea central de la clase de hoy es que debemos nosotros confiar en Dios al ministrar a otros. Y vamos a estar viendo este pasaje de las Escrituras y cómo esta idea central se refleja en esta iglesia, la cual Dios, cierto, es la iglesia que Dios quiere que sea fiel en todas las cosas. Y ahí como también podemos comparar este mensaje de la iglesia de Filadelfia, lo podemos comparar con nuestra iglesia, ¿cierto? Cómo podemos aplicar este mensaje a nuestra iglesia del día de hoy, la primera iglesia bautista de Santiago. Entonces, la idea central que vamos a estar viendo es que mientras nosotros ministramos a otros, ¿cierto? Servimos a Dios, debemos a la vez confiar en Dios. Obviamente, eso me pareciera bastante obvio, pero debemos recordar que cuando sirvamos, tenemos a un Dios que nos respalda. Vamos al texto bíblico. Apocalipsis capítulo 3. La carta a Filadelfia es del versículo 7 al 13, pero vamos a ir de a poquito estudiando cada parte. Y vamos a leer primero del versículo 7 al 8. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 8, y dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: Yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Aunque tienes un poco de poder, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Como es la tónica, ¿cierto? En las cartas a las iglesias del Apocalipsis, comienza, ¿cierto? Escribiéndole al ángel de la iglesia, en este caso la iglesia en Filadelfia. Filadelfia significa amor hermanal, amor de hermano, algo así, ¿cierto? Fila, si separamos la palabra Filadelfia, fila del griego filos, significa amor, amor filial, y Adelphia, que viene del griego adelphos, significa hermanos. Entonces es como un amor de hermanos. Uno cuando en la familia, ¿cierto? Sus hermanos, uno los ama con este tipo de amor, el amor adelphos. Perdón, el amor filial, que es como este amor entre familias. Y adelphos es hermanos. De hecho, hay una ciudad, ¿cierto? En Estados Unidos que también se llama Filadelfia, que es exactamente el mismo significado. Entonces Jesús le escribe a esta iglesia. ¿Cómo se presenta Jesús ante esta iglesia? Habíamos visto en otras iglesias antes que se había presentado con ojos como de fuego, con el que tiene la espada que sale de su boca. Aquí tenemos tres características de Jesús que son bastante impresionantes o bastante llamativas, que muestra el carácter de Jesús. La primera característica es que Él es santo. Y aquí, fíjense que aquí pone un artículo antes que dice el santo. Aquí no dice que Jesús es santo, que Jesús posee santidad, sino que aquí dice que Jesús es el santo. Y santo significa apartado. Jesús no pertenece a algún tipo de categoría en que podamos colocarlo, algún tipo de lista que nosotros podamos colocarlo, ¿cierto? Uno pone la lista de prioridades y dice, no, primero está Dios, segundo la familia, tercero la iglesia, o etcétera. No, aquí es que por un lado se podría entender que tiene que estar en primer lugar, pero Dios o Jesús en este caso, Jesús es más que algo que podamos poner en una lista. Él ocupa un lugar especial. Ocupa un lugar apartado. Él es el santo. No es alguien que vamos a poner en una lista junto a otras cosas. Él es el... Ah, perdón, no se está viendo la imagen. Déjenme, inmediatamente arreglo eso. No sé por qué no se está viendo la imagen. Me avisan si por favor se está viendo. ¿Lo están viendo? ¿Me hacen un dedito para arriba? Ya, ahora sí, perfecto, perdón. Creí que estaba compartiendo y no estaba compartiendo. Gracias por avisarme. Ok, entonces tenemos que Jesucristo es el santo, no es solamente una persona que posea santidad, que emana santidad, sino que Él es el santo. De hecho, tenemos en la Biblia muchas veces que se nos expone la santidad del Señor. De hecho, es una de las características más enfatizadas. La Biblia no solamente dice que Dios es santo, sino que Él es santo, 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 tres veces santo, que es, de hecho, es la característica de Dios en este caso que se repite. No es, por ejemplo, no dice
no se repite su justicia, no se repite su amor, si bien Dios es amor, Dios es justo y esas cosas, pero la única característica de Dios que se repite 3 veces es su santidad. Es así de importante es para nosotros, o lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él, que Él es un Dios santo, que está apartado, no es como los demás dioses, si es que, cierto, sabemos que no existen otros dioses, pero aún así, Él es único, Él está apartado y Él se merece un lugar especial en nuestra vida y que no compartamos ese lugar con nadie más. Él es el santo. Lo mismo después, la segunda característica es que Él es el verdadero. No es solamente que Él diga la verdad, que Él sea verdad, sino que Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice en el libro de Juan. ¿Cierto? Él es el verdadero nuevamente. Él es como cualquier otra verdad que exista, se debe juzgar bajo la verdad de quién es Jesucristo. Él es el estándar, la norma suprema de verdad. Él es la verdad encarnada, es Jesucristo. Nuevamente mostrando, ¿cierto?, que Él es el que posee la definición misma de verdad que es Él. Él es la encarnación de la verdad. Luego viene otra característica de Jesús que dice, Jesús es el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Y si uno hubiera sido judío en los tiempos en esta iglesia de Filadelfia, los judíos inmediatamente hubieran recordado las palabras del profeta Isaías, capítulo 22, de hecho, cuando se repite exactamente estas mismas palabras, refiriéndose a un siervo del rey Ezequías. De hecho, ustedes después lo pueden ver ahí en Isaías capítulo 22. Pero Isaías capítulo 22 habla justamente de que el que tiene la llave, ¿cierto? Que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Hace la referencia a como un mayordomo, entonces, o un siervo, ¿cierto? Del rey, que tiene la llave, ¿cierto? Del palacio y él puede abrir y cerrar la llave de este palacio y maneja y controla la entrada, controla quién entra a este palacio y quién no entra a este palacio. Y aquí tenemos que Jesucristo mismo es el que posee las llaves, no solamente la llave de las entradas al cielo, ¿cierto? Porque Jesús es el único mediador, ¿cierto? Él es la puerta, también dice en Juan, yo soy la puerta. Y él tiene las llaves de la muerte, del Hades, y él controla el acceso al reino, y él decide, ¿cierto?, quién entra a su santo reino, ¿cierto? Él es el único mediador entre Dios y los hombres, él es el camino. Y el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Y aquí ya tenemos esta presentación de Jesús, estas 3 características de Jesús, bastante maravillosas, ¿cierto? Debemos siempre, cuando vemos al Jesús del Apocalipsis, es muy distinto al Jesús de los Evangelios, ¿es cierto? El Jesús de los Evangelios que nos acompañó en la tierra era una persona, si bien maravillosa también, que hacía milagros y predicaba como ningún otro, pero teníamos esta imagen del siervo sufriente, ¿cierto? Del siervo azotado que tiene que llevar su propia cruz, que es crucificado. Y luego en el Apocalipsis lo vemos en todo su esplendor, lo vemos como es ahora, de hecho, que el Jesús de ahora es el Jesús que se menciona en el Apocalipsis, con ojos como de fuego, su rostro como el sol, su espada, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ese es el Jesús que nosotros, em, que nosotros podemos ver ahora. Y ese es el Jesús al cual servimos y en el cual podemos confiar. Yo conozco tus obras. Nuevamente es el mismo mensaje que le entrega a todas las iglesias. Está este mensaje de que Él nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Él sabe lo que nosotros hacemos y sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Yo conozco tus obras. Primera iglesia, yo conozco tus obras. También nos dice a nosotros mismos. Él sabe lo que nosotros estamos haciendo, cuál es nuestra motivación de eso que estamos haciendo. Por tanto, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y aquí es la misma referencia que tenemos que a esta iglesia le abrió la puerta y nadie más se la va a poder cerrar. Jesucristo mismo les colocó una puerta abierta porque Él conocía sus obras y Él les abrió esta puerta que nadie la puede cerrar, solamente Jesús. Pero en este caso la puerta está abierta. Esa es la característica de esta puerta. Ellos tienen la entrada, ¿cierto? Tienen la entrada asegurada y no hay nada, ¿cierto? Ni nadie que lo pueda cerrar. Y aunque tienes poco poder, estamos hablando de una iglesia que lo más probable era una iglesia
a lo mejor podríamos decir pequeña, con poca membresía, no tenía a lo mejor muchos recursos, no tenía, no sé, no tenía la capacidad financiera para ejecutar muchas cosas, ¿cierto? Tenía un poco poder una iglesia débil, se mantenía, ¿cierto?, con lo que tenían. En esos tiempos la persecución era parte del día a día para los cristianos, ¿cierto? La adoración lo que se pedía, la adoración al César, cosas así. Lo más probable es que eso también los hubiera dejado debilitados, no los apoyaban, a lo mejor los rechazaban. Entonces era una iglesia pequeña, una iglesia débil, pero aún así lo que Jesús dice de ellos es solamente elogios. Ustedes pueden ser una iglesia débil, pueden tener poquito poder, pero ustedes han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Y este es lo único que les dice Jesús a ellos. No hay ningún reproche. Lo que están haciendo, lo que hace esta iglesia es lo que a Dios le agrada y no hay nada que le desagrade a ellos. Él conoce las obras y por esas obras Él les abrió esta puerta que nadie puede cerrar y aparte han guardado la palabra y no han negado mi nombre. Aquí no se necesita mucha más explicación, pero el hecho de que esta iglesia haya guardado su palabra no solamente significa que están enseñando, ¿cierto?, la sana doctrina, cosas así, sino que la han obedecido. El guardar la palabra no es solamente leer la Biblia o ir a un estudio bíblico, ¿cierto?, sino que es obedecer lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Son hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Y tampoco han negado su nombre, no han negado el nombre de Jesús. Esta no es una iglesia que se queda callada o una iglesia que está en silencio o que cede ante la presión de la sociedad, ¿cierto? De adorar a otros dioses, de adorar al emperador o de ir contra la corriente. No, ellos han confesado que Jesús es su Señor, que Jesús es su Rey, es su Salvador. No han negado su nombre, ellos han confesado, han dado testimonio, así como dice la palabra que debemos, ¿cierto?, dar testimonio de Jesús. Ellos han dado testimonio de Jesús en esa ciudad, aunque son débiles, pero aún así en esa debilidad, ellos han guardado la palabra de Dios y confiesan a Jesucristo, dan testimonio, hacen, eh, por así decirlo, a lo mejor en estos tiempos se puede decir que hacen evangelismo, cumplen con la gran comisión, obedecen lo que dice la palabra de Dios de ir y hacer discípulos. Entonces, si pudiéramos resumir esto un poco, ¿cierto? Aquí tenemos que Jesús posee las llaves de todo, y sobre todo la llave más importante, la llave de la puerta más importante de la vida, ¿cierto? Y aunque la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y que él pretende ser dueño de los reinos del mundo, ¿se acuerdan la tentación de Jesús? Cuando Satanás le ofrece todos los reinos del mundo, tiene como esa aparente posesión. Es solo Jesús el que posee las llaves del reino eterno y también las llaves del castigo eterno, de hecho. Y Jesús usa esta llave, ¿cierto?, para abrirles las puertas del reino a sus fieles, esta puerta abierta que nadie puede cerrar. Y muchas veces nosotros usamos este lenguaje, ¿cierto? No, se me abrió una puerta por aquí o se me cerró esta puerta, Dios me abrió, Dios me cerró puertas para, no sé, encontrar un trabajo. O yo quería hacer esto, pero el Señor me cerró esta puerta. Tenemos como ese lenguaje, pero esta puerta de la entrada al reino es una puerta abierta que nadie puede em, cerrar, ¿cierto? Y Jesús abre, ¿cierto?, su reino para los que son fieles. En Mateo, ¿cierto? En Mateo Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y Jesucristo nos dice, ¿cierto? Si guardamos su palabra y no hemos negado su nombre, tenemos entrada por esa puerta. A lo mejor el mundo, ¿cierto? El mundo siempre dice, no, que hay muchas puertas o hay muchos caminos para entrar al cielo, pero es solamente Jesucristo el camino y solamente Jesucristo es el que tiene la llave de esta puerta. Y los siguientes versículos nos animan, ¿cierto?, a confiar en la protección de Jesús. El siguiente versículo, ¿dónde está? Aquí está. Apocalipsis 3, del 9 al 10. Dice así: por tanto, por haber guardado mi palabra, ¿cierto?, por no haber negado mi nombre, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado.
porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y aquí entramos nuevamente en el lenguaje, ¿cierto?, medio complicado de Apocalipsis. Estamos hablando de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son. Estos son los judíos que pensaban que eran el pueblo escogido, pero no aceptaban a Jesús como el Mesías. Y de hecho hacían persecución contra aquellos que pensaban que Jesús era el Mesías. Y aquí simplemente nos muestra la verdadera, quién está detrás de toda esta cosa, que es Satanás mismo, el que está atrás de esto, ¿cierto? Cuando decían que, en los evangelios dicen que cuando Jesús resucitó, le dijeron a los guardias que no le contaran a nadie de esto, ¿cierto? Y eso dice, y hasta el día de hoy se cree, ¿cierto?, eh, que Jesús no resucitó o que Jesús no era el Mesías. Eso es lo que creen los judíos más ortodoxos. Han habido, ¿cierto?, a través de la historia hemos tenido judíos que han reconocido que Jesús es el Mesías y han creído, pero aquí tenemos estos que son la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, ¿cierto? Y aquí tenemos una promesa bien interesante. Nuevamente Jesús en su, no sé si en su gracia se podría decir, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Y eso es muy similar al versículo que dice, toda lengua, ¿cierto?, se postrará, ¿cierto? Y confesará que Jesús es el Señor, es porque al final de los tiempos van a reconocer que Jesucristo era justamente la respuesta. Jesucristo era el Salvador, no solamente los judíos, sino aquellos que nunca reconocieron a Jesús. Al final de los tiempos, ¿cierto?, independiente el destino final que ellos tengan, se van a dar cuenta, mira, realmente era Jesús el Salvador del mundo. Qué lástima que no lo rechacé en su momento, o qué bueno que lo acepté, porque efectivamente todos van a reconocer al final que Jesús era el Salvador. Y aquí dice, claro, yo haré que vengan y se postren a tus pies, ¿cierto? Se arrodillen y sepan que yo te he amado. Van a saber que Jesucristo era el Salvador no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Por qué va a pasar esto? Porque has guardado la palabra, no, perdón. Y porque también has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y aquí, bueno, hay varias interpretaciones. Obviamente se entiende que esta es, cuando sea el final de los tiempos, lo que se llama la tribulación. Hay interpretaciones, ¿cierto?, que hablan de que el rapto es el hecho de que Jesús va a guardarlos a la hora de la prueba. Dice que el rapto es el momento en que, ¿cierto?, Jesucristo va a llamar a su iglesia y después va a haber tribulación en el mundo. Y dependiendo de qué es lo que usted crea con respecto al rapto, si va a venir antes, si va a venir entre medio, si va a venir después, si es que va a haber algún tipo de rapto, también hay interpretaciones que no necesariamente hablan de un rapto, sino que hablan solamente de la segunda venida de Jesús. Pero aún así, independiente de eso, aquí hay una protección especial para los que han guardado la palabra de su perseverancia. Si es el rapto o si a lo mejor no nos vamos a ir en el rapto y nos vamos a quedar en la tierra para pasar la tribulación, aún así vamos a tener esa protección especial de parte de Jesucristo, los que hemos creído en Jesús. Así que podemos confiar, independiente de las cosas que vayan a suceder en el fin de los tiempos, que Jesús nos va a entregar esa protección en la hora de la prueba, que va a venir, ¿cierto?, sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Yo sé que este es un tema un poquito más complicado a lo mejor de entender o yo sé que a lo mejor algunos tienen la certeza, ¿cierto? O creen que efectivamente va a haber un rapto que nos va a sacar antes de que venga la tribulación, pero en ese tipo de interpretaciones no hay una certeza absoluta, así como que no, esta es la cronología de eventos que va a suceder. Entonces tampoco podemos dar que efectivamente tener una seguridad absoluta de cómo van a ser cronológicamente los hechos. Y claro, doctrinalmente creemos en el rapto. En Tesalonicenses, de hecho, habla del rapto en particular, un versículo. eh, pero también hay mucha interpretación detrás de eso, de cuándo va a ser el rapto, cómo va a ser, y sucesivamente. Así que no nos vamos a meter mucho en eso. Mi-
podemos estudiarlo, de mejor más adelante podemos hacer un estudio más profundo acerca de la segunda venida de Jesús. Pero sí quedarnos con esto de que Jesús, independiente, ¿cierto?, de la tribulación que vayamos a pasar en esa prueba para todo el mundo, nosotros vamos a ser guardados de la hora de la prueba. Podemos confiar en Jesús que vamos a tener su protección, ¿cierto? Entonces, resumiendo estos dos versículos, ¿cierto? Dios promete, ¿cierto?, que las personas van a reconocer a Jesucristo, independiente si lo hayan aceptado o no, pero se van a dar cuenta al final que Jesucristo era efectivamente el Salvador del mundo, ¿cierto? Nos promete, ¿cierto?, dar este tipo de revelación, y Dios nos promete guardar a sus fieles en la hora de la prueba. Podemos estar seguros de eso. Entonces Cristo infunde esta confianza porque cuida de los suyos, cuida de nosotros, aún en las condiciones más difíciles. Y avanzando, ¿cierto?, los siguientes versículos nos desafían entonces a guardar la verdad y a confiar en la provisión de Dios. Vamos inmediatamente al siguiente versículo. Fíjense lo que dice: vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí tenemos una hermosa imagen de lo que Jesús nos va a entregar. Fíjense, primero, vengo pronto. La venida de Jesucristo es una certeza. No sabemos cuándo va a venir, pero de que viene, viene. Algunos, claro, uno pensará, ya estamos en el 2000, ¿cierto? 2021, de hecho, en el tercer milenio, como que se ha demorado un poco. No, Jesús no está demorando su venida, él viene. Y de hecho, no es que vaya a venir en algún momento, sino que Jesús está viniendo, está volviendo. No es que él esté sentado, ¿cierto?, de brazos cruzados, esperando que le digan que venga, sino que él está haciendo todos los preparativos para volver. Él está volviendo, es un verbo eh, presente. Ya no es que, no, sí, en algún día volverá, no, él está volviendo, él está poniendo todo en orden, ¿cierto? Haciendo los preparativos del viaje, está guardando las cosas en su maleta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él está volviendo. Esa es la certeza que nosotros tenemos, y la esperanza de la iglesia, de hecho, se funda en uno de sus pilares eh, fundamentales, es que confiamos en la segunda venida de Jesús. La iglesia, ¿cierto?, la novia esperando en la llegada del novio. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Esta corona tiene que ver no con la salvación, sino que tiene que ver con la corona del vencedor, del que gana una carrera, ¿cierto? Del que gana una batalla, por así decirlo. Es como esta recompensa que se le da a uno por vencer. ¿Ok? Entonces tenemos esta admonición, advertencia, que nos mantengamos firmes en lo que tenemos, en nuestra debilidad. Esas dos cosas que Dios dijo que teníamos, ¿cierto? Que manteníamos su palabra y que confesábamos su nombre, que lo mantuviéramos, para que nadie nos quite esa recompensa de los que vencemos, ¿ok? Para que no caigamos a lo mejor en, en, en dejar de hacer lo que estábamos haciendo, ¿ya? Para que otra persona se lleve esa recompensa en vez de nosotros mismos. Vengo pronto, como dice aquí el hermano, ¿cierto? Jesús dijo, efectivamente, voy pues a preparar morada para ustedes. Lo más probable es que efectivamente está haciendo eso, está preparando nuestras casitas allá en el cielo. Esperemos que sean de buena calidad, dependiendo de nuestras obras. ¿Van a ser chiquititas o van a ser mansiones celestiales? Eso son solo especulaciones, no me hagan caso, hermano. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Aquí tenemos, fíjense, nos harán una columna en el templo de mi Dios. Si bien Jesús había dicho en el primer versículo que eran débiles, que tenían poco poder, en este caso una columna es aquello que sustenta algo, que tiene fuerza. Aún en nuestra debilidad, los que vencemos vamos a ser columna en el templo de Dios,
y nunca más saldrá de allí. Esa es nuestra seguridad de que nuestra salvación está asegurada, nuestra entrada al cielo está asegurada y nunca saldremos de allí. Seremos columna, lo que sujeta prácticamente el templo de Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Esto es como podríamos identificarlo o ilustrarlo como la etiqueta que tiene la ropa, ¿cierto? La etiqueta de la ropa dice la marca, dice, ¿cierto? Dónde se hizo, los cuidados que hay que tener, es como eso. Nosotros tenemos un dueño, tenemos esta etiqueta que dice a quién pertenecemos. Y ahí nosotros vamos a tener ahí en nosotros la firma, por así decirlo, la etiqueta de Dios grabada en nosotros. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí nuevamente tenemos esta instrucción de parte de Dios a ser sensibles a lo que el Espíritu le está diciendo a cada iglesia, a poner atención, a buscar, ¿cierto?, la guía del Espíritu y no, ¿cierto?, solamente las guías humanas. Y esto es el mensaje para todas las iglesias. Si usted tiene oídos, bueno, oiga lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿cómo podemos resumir también esto? Tenemos que mantener lo que tenemos en Cristo, las promesas de Jesús nos ayudan a creer, ¿cierto?, en su fidelidad. Jesús nos promete que va a regresar pronto, entonces como viene pronto debemos mantenernos fieles, confiando en que Jesús viene pronto para estar listos, ¿cierto? Entonces, permanecer fieles sabiendo que Jesús puede volver en cualquier momento. Tenemos esta confianza de que vamos a heredar un lugar permanente con Cristo. Si bien el tiempo y las circunstancias lo van a derrumbar todo, dejando solo columnas decapitadas que no sostienen nada, pero los fieles, ¿cierto? Vamos a hacer una columna firme con un propósito por toda la eternidad. Y vamos a también heredar un estado preeminente con Cristo. Jesús nos promete que se nos va a escribir sobre nosotros el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Todos los emperadores de ese tiempo, o los emperadores que pasaron por el Imperio Romano, solamente quedaron grabados en la historia, ¿cierto? Como personajes. Aquí el nombre de Dios va a permanecer por toda la eternidad. Entonces permanezcamos fieles a su verdad y a lo que Él nos va a proveer. Entonces, en ese sentido, antes de entrar ya a la discusión, guardemos, o recordemos la idea central de la clase, que debemos confiar en Dios, en su provisión, en sus promesas, en su segunda venida. Y hagamos esto mientras estamos sirviendo a otros, mientras guardamos la palabra de Dios, mientras obedecemos la palabra de Dios, mientras confesamos el nombre de Dios. Si se fijan, Dios se deleita en estas cosas. Se deleita en los que obedecen su palabra, los que la guardan, y se deleita en aquellos que no niegan el nombre de Dios. Esto no solamente significa que cuando tengamos problemas neguemos de Dios, significa también que no guardamos silencio ante los demás acerca de quiénes somos, sino que confesamos a Dios, damos testimonio de él, proclamamos el evangelio, evangelizamos. Entonces y mientras hacemos eso, tengamos esta confianza en Dios, que a lo mejor podemos parecer débiles, ¿cierto? Podemos tener poco poder, no vamos a lo mejor tener los recursos, no vamos a tener las habilidades, a lo mejor otros pensarán, a los que les cuesta más el tema de evangelizar, pero podemos confiar en Dios. Y el Señor nos anima a retener lo que tenemos, a continuar en ese trabajo. No sé cómo, ahora cómo podemos traspasar el mensaje que Jesús le manda a la iglesia de Filadelfia, cómo lo traspasamos a la iglesia, nuestra iglesia, a la primera de Santiago. ¿Estamos guardando la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estamos confesando el nombre de Dios o lo estamos negando en algunas cosas? Si nos diría lo mismo Jesús a nuestra iglesia, ¿tendría este tipo de elogio? ¿O tendría también, aparte de un elogio, algún tipo de reproche? ¿O solamente reproches? Entonces, si bien este mensaje se dirigió a esta iglesia de Filadelfia, por supuesto que también va dirigido a nuestra iglesia. De hecho, el hecho de que sean 7 iglesias, el número 7 tiene la idea de
de perfección o de totalidad, como que al final el mensaje es para la iglesia, toda la iglesia de Jesucristo. Y tenemos este tipo de situaciones específicas que Jesús va tratando iglesia por iglesia. Entonces confiemos en Dios al ministrar a otros, seamos como esta iglesia en Filadelfia, que es fiel ante todas las cosas, ¿cierto? Que guarda la palabra de Dios y que no niega el nombre de Jesús.